Vamos a otra de las informaciones de la jornada. Polémica ha generado la denuncia realizada por el exdirector de Junaev, Cristóbal Acevedo, quien aseguró que el organismo pagó 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en el año 2022. Para conversar sobre este tema nos acompaña la actual directora de Junaev, Camila Rubio. ¿Cómo está, directora? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes, Marco. Muchas gracias por la invitación y poder aclarar como los distintos dichos que se han dicho de Junaev. Claro, esta información se conoce primero en una primera instancia en la sesión que está revisando la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ahí fue en esa instancia en la que el exdirector de Junaev dice o anuncia esta acusación, aparentemente sin haber presentado alguna denuncia formal hasta ese momento. Durante esta jornada, hoy viernes, el mismo exdirector envió una carta a la presidencia de la comisión que está revisando, la comisión revisora de la acusación constitucional, donde detalla desde dónde obtuvo la información y ya elabora incluso algunos gráficos, algunas tablas con ciertas cifras. Y las conclusiones principales que podemos sacar de esta misiva son dos. Una, que es lo que denuncia el exdirector de Junaev, Cristóbal Acevedo, que es... Uno de los aspectos es que se modifica la asignación fija de raciones, se paga ahora un 60% a todo evento y excede notoriamente lo que Junaev necesita. Esto equivaldría, de acuerdo a información, insisto, que está contenida en esta misiva, correspondería a un costo fiscal de 9.180 millones por raciones no solicitadas. Ese es un punto. El otro punto es que indica, que es lo que se conoció ayer, que se pagó 3.500 millones a la misma empresa por... 796.043 raciones fijas, pero de esas se solicitó solo 30. Porque aquí lo que dice el exdirector finalmente es que esta información la obtiene por parte de trabajadores de Junaev, pero también por parte a través del portal de transparencia de la propia institución. ¿Cómo se responde ante esto, directora? Y bueno, primero, desde que se inició la acusación constitucional y cuando partió todo esto, se han hablado de varias cifras. Se partió hablando de 100.000 millones, después 40.000, 70.000, hoy día son 3.500 millones, y así se han generado varias cifras. Yo el día martes estuve en la comisión en calidad como de invitada, expliqué cómo funcionaba el modelo, el programa, esperaba ahí tener también antecedentes para poder identificar cómo habían llegado a esas cifras, habían llegado a esos cálculos, y no estaban hasta ahora. No habían hecho llegar los antecedentes, solamente lo que tenemos ahora es la carta y la interpretación que genera el exdirector. ¿Y por qué digo que también es una interpretación? Porque acá hay una tergiversación de los datos. Sin duda que hay elementos que no están considerados. No podemos mirar el programa como con datos individuales, tenemos que mirarlo en el marco de un todo. O sea, acá se licitó un programa no que entrega colaciones, se entrega un programa que entrega 11, almuerzo, son más de 127 precios más o menos que consideramos por cada empresa, entonces no podemos no mirar el programa en su totalidad. Y además se está mezclando la información, y creo que eso es como uno de los elementos más graves de la carta, al menos que acá se señala. Nosotros durante el día vamos a tener que dar nuevamente la explicación de la información que está acá. Es que se juntan y se confunde lo que son los pagos fijos, que tienen que ver principalmente al pago de las manipuladoras de alimentos, que es el funcionamiento del programa, que es el costo fijo del programa, con la cantidad de asignaciones que se entregan. Entonces se están mezclando los datos y eso es lo que queremos ir explicando, porque si bien hay datos que, claro, están en el portal de transparencia, que son los datos generales, los datos asociados principalmente a las cantidades de asignaciones, que son estos datos más globales que efectivamente están en transparencia, pero el análisis y la conclusión final de que dividimos 30 ¿por cuánto era lo que señalaba? Por 3.500 millones. 3.500 millones, claro, ahí está principalmente el error, porque estás considerando gastos fijos de una manipuladora de alimentos que cumple hartas más funciones que solamente, y que además son montos anuales, y las 30 raciones que corresponden, no sabemos base a qué está tomando eso, pero lo que debe corresponder es a un día. Entonces estamos confundiendo montos que son anuales con un costo fijo que incluye almuerzo, cena y otros elementos más, y además se está considerando el gasto anual con el gasto de un día. Ya, entonces, directora, para entenderlo, vamos por parte también, porque uno con tanta cifra también se puede enredar y se entiende uno que no maneja tanta cifra en detalle, pero vamos por parte.
Dice el exdirector Acevedo que se modifica la asignación fija de raciones. Se paga ahora un 60% a todo evento, siendo que antes se pagaba un 40% a todo evento. De acuerdo a esa tabla que, insistimos, es de elaboración propia, no es una tabla que haya copiado directamente del portal de transparencia, es una interpretación, está bien lo que decía usted, directora, es una interpretación propia de la información que está en el portal y con eso se elabora esta tabla que publica finalmente el exdirector Cristóbal Acevedo. Pero dice que el costo fiscal, el costo que debe pagar el Estado por las raciones no solicitadas a la empresa que se contrata para este efecto es de 9.180 millones. ¿De dónde se obtiene esta cifra? ¿Cómo la podemos explicar? ¿Cómo podemos decir que efectivamente eso se pierde o esa plata finalmente no se pierde, sino que se invierte? ¿Cómo opera aquí este mecanismo por parte de Junaev y cómo se efectúa entonces este pago a la empresa proveedora de este servicio también? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hacen las licitaciones se determina y se entrega una información de aproximadamente cuántas van a ser las raciones de alimentación que se van a entregar para que obviamente la empresa que postula ya hace una oferta más o menos sepa cuáles van a ser sus costos, cuáles van a ser sus utilidades y pueda hacer una oferta. En base Aquí, perdón, a eso, directora, este servicio se contrata por una cantidad específica de raciones, hay un rango determinado entre una cierta cantidad y otra cantidad de raciones que se van a entregar en un año. ¿Cómo opera esto en específico? sí, estos contratos duran 3 años. Nosotros licitamos todos los años 1/3 del país aproximadamente. Entonces, cada contrato vigente dura 3 años. Se entrega, obviamente, para el marco de poder hacerla, para que las empresas puedan hacer su oferta, un aproximado de raciones, pero eso puede ir cambiando en función de la matrícula, la asistencia y otras variables que hace que el programa tenga un dinamismo que a veces es difícil de poder proyectar. Eso que es lo que nos permite hoy día, por ejemplo, si hay un colegio donde aumenta la matrícula, nosotros podamos aumentar la cantidad de raciones que se entregan porque aumenta la cantidad de alumnos. O también, por ejemplo, si un colegio cierra, como lo que pasó con los colegios que se quemaron ahora las emergencias en el sur, esos colegios los podemos eliminar porque ya podemos hacer esos cambios porque la licitación lo permite. Entonces, esa flexibilidad está considerada dentro del contrato, por eso se pueden pedir más o menos raciones según las características que tenga. También incluye raciones, por ejemplo, para las actividades de invierno, de verano, según cómo se vayan diseñando y se vayan proyectando también la actividad. Entonces, todas esas variaciones hace que tengamos aproximadamente 127 precios distintos. No podríamos hablar de un solo valor, sino que tenemos un universo importante de precios. Por eso no podemos hacer una mirada como aislada de cada una de las raciones o servicios que entregamos. El año pasado, una de las dificultades que enfrentó el programa tenía que ver justamente con el alza importante de los alimentos, lo que ponía también en riesgo la entrega del propio servicio. Ahí había dos opciones. Una, aumentar el precio para poder entregar el servicio considerando esta alza, o lo que vimos como una alternativa que hacía más eficiente era cambiar la forma de pago, porque al final nosotros siempre pagamos por la ración efectivamente servida, porque también falta dentro del análisis que hace el exdirector, que falta una tercera etapa que se llama ajuste, donde tenemos que ajustar después lo que efectivamente pedimos, lo que entregamos, y ahí a veces la empresa nos debe, nosotros le debemos, entonces falta harto análisis más de lo que se entregó. Entonces, bueno, están estas etapas de ajuste, nosotros entregamos las raciones que son efectivamente servidas, tenemos un universo bastante más grande y es ahí donde, bueno, hacemos los cambios a partir de este contexto donde hay un alza de alimentos que ponía en riesgo también la operación de las empresas y teníamos dos opciones, o subíamos el precio o hicimos una modificación que para nosotros era más eficiente, que no implicaba un costo adicional, que era cambiar el flujo y por eso cambiamos de 40 a 60, que garantizaba un piso mínimo, lo que le daba más flujo a las empresas y por sobre todo permitía pagarle el sueldo a las manipuladoras de alimentos que corresponde al 55% aproximadamente del gasto. Entonces, lo que hicimos fue dar mayor flujo y eso permitió darle mayor facilidad a la empresa sin generar un aumento de los contratos. Ahora, esto no fue para una empresa, fue para las 26 empresas que están funcionando hoy día en el programa. Entonces, acá no hay, y que yo creo que también es parte un poco de lo que se trata de instalar, como que hubiese alguna preferencia, alguna facilidad
por alguna de las empresas. Acá toda la industria es parte de este análisis que se hizo además en conjunto, porque, claro, en un contexto donde también estaba a fin de año, no teníamos muchos recursos, teníamos que hacer modificaciones que fueran eficientes y efectivas para darle estabilidad al programa. Entonces, estas modificaciones que están en ese marco fue para toda la empresa. Entonces, no se favoreció en este gasto fijo a ninguna en particular, porque además todas tenían la misma cantidad de trabajadoras que ya estaban asignadas inicialmente. Entonces, no es que se asignaron más raciones o menos raciones, sino que lo que se hizo fue asegurar este gasto fijo en el momento de pago, que además se paga de forma adelantada, y con eso le damos más flujo. Claro, Y eso el considerando el 40% contexto viene, económico. Considerando el contexto claro, económico del momento. Pero ahora, en este mismo punto, queda la duda respecto a esta cifra, 9.180 millones, que sería, de acuerdo a lo que denuncia el exdirector de Junaed, el costo fiscal por raciones no solicitadas. ¿Esta cifra está de esa misma forma en el portal de transparencia? ¿Coincide también con los datos que manejan ustedes internamente desde Junaed? ¿O es un cálculo realizado por el propio exdirector Cristóbal Acevedo? sí, no, esa cifra de los 9.180 millones de pesos no es información que esté en el portal de transparencia. Lo que está son los gastos que se generan fijos en total con todas las empresas. Yo no sé cuál es la fijación con una en particular, Pero pero este que está dato, con todas perdón, las empresas. porque es una cifra bien puntual, los 9.180 millones. ¿Coincide esta cifra con algún dato interno que tengan ustedes, si es que hacen quizás algún cálculo sumando, no sé, me imagino, quizás todas las empresas o una parte de las empresas, o sumando el contrato que se realizó con todas las empresas para el año 2022? No sé si me explico. ¿Coincide esta cifra con alguna interna que manejen ustedes? No coincide con alguna cifra que nosotros estemos entregando, y por eso tampoco está en el portal de transparencia, no está la información. De hecho, claro, él se basa en dos fuentes. Una, que el portal de transparencia, donde ahí están efectivamente algunos datos que son los globales, que son las asignaciones totales, y otro dato que también cita en el documento, se asocia a una información que fue entregada solamente a las empresas, que es la asignación mensual, que es un mecanismo de trabajo que no estaba en transparencia, sino que es un elemento de trabajo con las mismas empresas para poder hacer la operación del servicio. Entonces, esas son sus dos fuentes o sea, según lo que señala en el documento. Claro. Pero esos 9.180 millones no coinciden ni con información que está en transparencia, ni con la información que se le haya entregado a la empresa. Ya, esa es una de las cifras. Vamos ahora al segundo punto que contiene esta carta, dos de los grandes puntos que aborda Cristóbal Acevedo en su carta al presidente de la Comisión Revisora de la Acusación contra el ministro de Educación. Dice que se pagó 3.500 millones, que fue la cifra grandilocuente o que generó mayor ruido, podríamos decirlo de alguna forma, durante la jornada de este jueves en esa misma comisión. Dice que se paga 3.500 millones a la misma empresa. Usted explicaba que esto es una cifra para todas las empresas, y que lo que se pactó fueron 796.043 raciones, y de ellas efectivamente solicitadas fueron solo 30. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? En ese contrato con una empresa en específico, la cifra de 3.500 millones, primero, ¿coincide con alguna que manejen ustedes internamente? Sí, la de 3.500 millones nosotros nos imaginamos que lo que hace es como desglosar o darle una proporción a lo que sería en el monto total que tenemos del contrato con la empresa, lo que podría corresponder a raciones en el gasto fijo. Pero el gasto fijo, como decía, no solamente es por onces, como acá quería señalar, sino que incluye todos los otros servicios adicionales. Por eso no es posible como hacer este análisis como de forma tan individual. O sea, podríamos decir que quizás en un paraguas de cifra, por llamarlo de alguna forma, esto, que para ser bien exactos, la cifra que está detallada en la carta del exdirector es 3.488.407.473 pesos. Eso entonces, de acuerdo a lo que interpretamos de lo que usted nos dice, directora, sería como el paraguas bajo el cual se ubican todos los gastos para los tipos de colación, no solo para las onces. O sea, mira, lo que nosotros calculamos es que, porque tuvimos que hacer el ejercicio, porque para poder identificar a lo que se refería, y lo que desprendemos que intentó sacar un proporcional a partir de lo que estaba inicialmente en las bases de licitación. Ya. Como lo que podría llegar a corresponder. Ahora, nosotros, por ejemplo, en esta licitación y con la empresa en particular que está hoy día en cuestionamiento, que se habla de 30 raciones, nosotros pedimos más de 43
millones de raciones al año. Entonces, claro, y acá se está haciendo un análisis por 30. Por Ahora eso son, estamos sacando... perdón, directora, perdón que le interrumpa, pero es que es tan Sí, detallado el es tema de muy las grande, cifras sí. y todo. Pero entonces, ¿esas 41 millones, dijo, de colaciones, usted? Claro, que tienen 11, almuerzo, Ya, esas distintos... raciones son Sí, efectivamente solicitadas y servidas a un estudiante, ¿no? sí, son Ya, solicitadas no y son servidas a un raciones que se estudiante. pactan y que después puede que se use una u otra ración, no. Son No, raciones no, y cuando, por solicitadas y ejemplo, pasa servidas a un eso, estudiante. sí, por ejemplo, Ya. cuando pasa eso, que nosotros le decimos ya, este mes le corresponde a la empresa 100 raciones para 100 estudiantes, pero cuando llega la etapa de ajuste, que es la tercera etapa, que es la que decía que también falta, finalmente uno puede decir, en realidad no se sirvieron 100, se sirvieron 95. Y ahí nosotros realizamos el ajuste a partir de lo que ya se pagó, y a veces las empresas nos deben dinero y ahí nosotros se lo descontamos en el siguiente pago, o a veces en vez de 100 sirvieron 105 y tenemos que pagar esa diferencia. Y ese ajuste que lo tenemos que ver escuela por escuela, mes a mes, tiene un desfase además de meses, no es algo que se haga tan automático porque tenemos que revisar la situación de cada colegio. Entonces, por eso no es posible que la división que se hace acá de 3.500 millones dividido en 30 nos da, claro, 116 millones. Eso es el análisis que está errado, porque faltan muchas más etapas para poder decir cuánto es lo que efectivamente pagamos, y además falta leer el contexto general de cuántas son las raciones totales que se entregan en cada establecimiento. O sea que podríamos decir que estos 3.500 millones pagados por el servicio para 2022 es la cifra antes de la etapa de los ajustes, ¿o no? Claro, esto corresponde, lo sacan de una parte como de los gastos fijos, que están principalmente asociados al pago de las trabajadoras, pero acá no está incluyendo el gasto que es por asignación, que es como el gasto más variable, y que tampoco se está considerando los gastos por ajuste. Entonces, por eso faltan hartos elementos más para poder decir cuánto es lo que pagamos. Lo que no podemos hacer es pagar más de los 7.500, que lo que está, que ese dato está acá y está efectivamente por transparencia. No podríamos pagar más de 7.500 pesos por raciones. Ya, ahora manejando todas estas cifras y todo lo que usted nos ha Yo explicado, sé que es difícil, y yo tratamos sí, de sí, explicarlo de la forma más simple, las cifras siempre son grandes, así claro. que si igual hay algún elemento que no se entienda, ahí siempre con disposición a poder explicarlo. Ya, ¿no? Y se agradece porque es bien enredado, sobre todo con cifras tan altas, y uno que no estudió periodismo prácticamente para no toparse con matemáticas es bien complicado, pero se entiende también la explicación. Ahora, si es que usted maneja estas cifras, y también maneja cómo opera el servicio de Junaeb, el exdirector también debería manejar los procesos, las etapas también, la asignación de recursos, cuánto se paga y el proceso posterior también que vendría siendo el proceso de ajuste que usted nos acaba de explicar también. A su juicio, ¿por qué el exdirector de Junaeb, Cristóbal Acevedo, que fue director entre 2015 y 2017 bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, por qué hace esta acusación teniendo todos estos antecedentes y conociendo también cómo opera el servicio? Sí, yo creo que ¿Hay eso es alguna un poco lo motivación que más nos política quizás, llama. directora? Sí, era un poco lo que más nos llama la atención, porque esto no es un modelo que hayamos inventado ahora en este gobierno. De hecho, los contratos a los que se aluden venían del año 2021, venían de antes de que llegara el gobierno, pero es un modelo que además ha funcionado hace mucho tiempo. Es un modelo que es un modelo matemático complejo, pero que tiene hartas validaciones también teóricas atrás que lo respaldan. Entonces, no es un modelo nuevo. Cualquiera que haya sido director, me imagino que el director incluso anterior, también manejan cómo funciona este modelo, por tanto saben que no pueden, que mezclar los datos de la forma en que se están mezclando es como tergiversar mucho la información, es confundir mucho la información, que falta harto más análisis, harto más antecedentes. Yo ese día, cuando escuchamos al director, yo le escribí también al director porque le dije que él sabía que lo que estaba diciendo no era correcto. Entonces me dijo, claro, que lo viera con los equipos técnicos, con nuestros equipos técnicos. Nosotros lo hemos conversado, nos hemos reunido en distintas instancias. Ellos también están complicados porque al final, cuando se trata de instalar la idea de que hay malversación de recursos, o que hay corrupción, o que hay esto, no solamente está asociado a quien encabeza, que en este caso estaría yo encabezando la institución, sino que también hay equipos completos. O sea, acá este trabajo que existe son de funcionarios que llevan mucho tiempo trabajando. Entonces,
decir este dato como para poder darle un fin político, que claro, el titular suena potente, 3.500 millones para 30 raciones, pero finalmente ensucia el trabajo de muchos funcionarios y funcionarias, ensucia una institución que además lleva mucho tiempo trabajando, entonces también me pareció irresponsable la entrega de la cifra. Directora, bien brevemente porque se nos fue el tiempo, el tema da evidentemente para mucho más, pero usted mencionó recién que pudo tener contacto directo con el exdirector. Cuando es confrontado a esto, ¿cuál es su respuesta? Cuando le escribí me dijo que lo hablara con los equipos técnicos. Esa fue su respuesta, la verdad. Y como también he señalado en distintos medios, nosotros hasta ahora, esta carta que él presenta como tal y como señalabas tú, con estos cuadros que son cuadros que diseñó él, que no son cuadros de transparencia, es la primera vez que tenemos una información un poquito más concreta para poder hacer un análisis y desglosar y poder explicar un poco más las cifras, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna denuncia formal. O sea, nosotros invitamos, como si existen antecedentes de que existen algún tipo de irregularidad, hacerlo por los canales formales para poder mostrar, para poder debatir y para poder hacer una discusión en serio con lo que se está planteando, porque si no, claro, quedan como estas frases y estos anuncios como ahí dando vuelta y a veces como es tan difícil poder explicarlo, ensucia y lodo es todo un trabajo que se está haciendo. Claro, Yo tengo la certeza de que acá no hay ningún tipo de irregularidad. No estamos pagando 116 millones por colación o por servicio. Eso no es así, eso no es factible. No es posible dividir un gasto anual en 30 que debe corresponder a un día. Se están mezclando años, días. Entonces, hay mucho más que falta para poder incluir para que sea una información real. directora, y más brevemente aún, porque se nos fue el tiempo, insisto, solo una pregunta más. ¿Acciones legales contra el exdirector Acevedo se van a presentar por parte de Junaep? Sí, lo estamos evaluando hoy día con los equipos jurídicos porque finalmente entendemos que, y más, como tú señalabas, él conoce cómo funciona este modelo, por tanto, desprender el análisis que hizo deja más duda de por qué lo hizo. Entonces creemos que tenemos que también resguardar a la institución y por eso estamos evaluando acciones legales y que corresponden. Bien, Camila Rubio, directora de Junaep, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buena tarde. Buenas tardes.